Hemos cambiado de gobierno y ha abierto para muchos ciudadanos una vía de una puerta a la esperanza de que las cosas funcionarán mejor. El gobierno del presidente actual, el señor Rodríguez Zapatero, en el tema de la guerra de Irak, ha asumido con coraje su promesa electoral de sacarnos de la guerra y ha tomado ya las medidas oportunas. Parece que también va a llevar adelante algo muy importante, que es la comisión de investigación de lo que sucedió con la muerte de 68 militares españoles en un avión basura. Aquel Yak 42 o 62, recordarán ustedes. Y son dos decisiones que, desde mi modesto punto de vista, yo aplaudiría. ¿Qué pasa con el Prestige? Hay una cosa que yo creo que es importante aclarar. La plancha del Prestige se desprende cuando el Prestige sufre esa especie de explosión que da lugar a la inundación. Por lo tanto, ese elemento esencial para conocer qué es lo que había ocurrido ahí se ha quedado a muchísimas millas de distancia de donde se encuentra el barco en este momento. Lo que parece hasta ahora descartado es que ese barco tuviera algún choque con algún objeto. No se ha acreditado ningún choque con ningún objeto. Entonces, si no es un objeto tan contundente como para abrir ese hueco en la superficie, en el casco del barco, ¿qué fue? Tuvo que ser más bien una especie de problema interno, alguna debilidad interna. Lógicamente, ahí podemos retrotraernos a saber cuáles son los factores que han desencadenado que se produjese ese accidente inicial, que es el primer punto que tiene relevancia para el derecho penal. Bueno, a partir de ahí entra en acción la conducta del capitán Mangouras, que sería, pues, digamos que el segundo momento decisivo. El capitán, cuando el barco escora a media tarde, no sabe qué es lo que pasa. El desconcierto es tremendo, es general a bordo del barco. Cunde el pánico. Y a la vista de la situación y tan rápido, el capitán decide evacuar la tripulación. Como saben ustedes, el capitán permaneció a bordo del buque intentando salvarlo, lo salvable. Con él se quedaron dos tripulantes más, el jefe de máquinas y el primer oficial. Bueno, aparentemente el accidente de principio pues es grave, ¿no? El barco se le escora en 10 minutos, pues como 20-25 grados, otros dicen 30, pero unos 25 grados aproximadamente. Entonces, ¿qué le pasa? El costado bajo, si quieres adrizar, o sea, está escorado a estribor, tienes que quitar carga de estribor para babor. Pero es que el costado de estribor está bajo el agua. De ahí no puedes quitar, porque al quedarse sin máquina, se quedó sin calderas, no puede usar bombas. La operación la tiene que hacer por gravedad. Y la posibilidad, es una posibilidad, y que lo permite Marpol, es tirar carga a la mar también, de los tanques de estribor. Pero por gravedad tampoco puede, porque está más bajo los tanques que la mar. Entonces, la posibilidad es que él pase carga de los tanques de estribor a los tanques de lastre de babor. Pero el buque es tan pobre de diseño que tampoco puede abrir las válvulas de estribor. ¿Por qué? Porque están bajo el agua y están en una zona peligrosa e inaccesible, ¿no? O sea que no era fácil. Entonces, la única solución rápida era inundar por gravedad los tanques de lastre de babor. Y es que no tenía otra solución. Cuando el barco se adrizó, es decir, consiguieron enderezarlo, una maniobra que fue muy criticada hacia el capitán Mangouras, porque dicen que produjo un sobreesfuerzo en la estructura del barco y pudo romper, cosa que no se produjo porque duró 6 días el barco en unas condiciones meteorológicas lamentables, ¿no? Pues el capitán consiguió adrizar, estabilizar el barco, y entonces estaba a 4,5 millas de Muxía. Una de las ofertas que hacía el capitán era meterlo pues, en el seno de Corcubión.
Otra decisión que toma el capitán Mangouras pues es buscar costa, claro, aproximarse a la costa. Pues parece ser que eso es lo que, de acuerdo con su lex artis de hombre del mar, pues tendría que hacer, ¿no? Y después hay otro de los puntos discutidos, que es si desobedeció o no desobedeció las órdenes a las autoridades marítimas. Aunque en un primer momento los indicios apuntaban a eso, pues parece ser que eso no se corrobora posteriormente. Es decir, hay una primera transcripción de cintas y unos vídeos iniciales en los que parece darse a entender que el capitán Mangouras había desobedecido órdenes. Pero los datos posteriores, nueva transcripción de cintas, ponen en tela de juicio el que existe ese delito de desobediencia. Fue el gobierno quien mandó a la opinión pública, a través de sus poderosos medios y firmado por las personas responsables de la administración de este país, aquella historia falsa de que el capitán Mangouras había desafiado al pueblo español y al gobierno español diciendo aquello de que él solo obedece a su armador, que no era tanto una desobediencia como un desafío, desde luego, inadmisible. Esa afirmación es falsa. Mangouras en ningún momento dijo eso. Eso se publicó en todos los periódicos. El gobierno ha sostenido que el capitán del Prestige les desobedecía, que se negaba a dar remolque y que era el capitán el que, digamos, retrasaba tanto la labor de rescate. Pero cuando lees simplemente las informaciones o las cintas de lo que hablaba la torre de control de Coruña con el capitán, tú no ves un capitán que desobedezca, sino un capitán que dice, bueno, yo estoy dispuesto a dar remolque cuando aparezca por aquí el remolcador. Es que todavía no ha aparecido. ¿Sabéis cuándo va a aparecer? En vez de tomar el remolque del buque en las primeras horas, estuvieron negociando con Smith Tank, que era la empresa salvadora, para ver cuánto les daba por participar en ese salvamento. La rescatadora privada, Smith Tank, pide permiso o anuncia al gobierno que va a utilizar el rescatador público, el Ría de Vigo, como parte de su dispositivo privado, e incluso le envía una carta al Ministerio de Fomento para que quede constancia de que no va a haber lugar a dudas. Claro, porque aquí lo que sucedía es que el remolcador Ría de Vigo tiene un contrato en exclusiva con Sasemar, o sea, con Fomento. Claro, son remolcadores que están contratados al servicio del Estado. Entonces hay un contrato a tres bandas para poner estos remolcadores al servicio de Smith y de la operadora. En todas esas horas, que son horas claves para que el siniestro no se hubiera producido, tengamos en cuenta que esta negociación a dos bandas se produce en un momento en el que el mar está calmo, en ese momento. El buque estaba perdiendo fuel únicamente por la tapa superior y parecía que la pérdida era mínima, es decir, que los problemas aún no eran muy graves, y en ese momento es cuando se está produciendo eso, y aparentemente no toman remolque, y la administración lo sabe, desde la torre de control están siguiendo toda la operación y saben que es porque están negociando en ese momento. De hecho, hay documentos de Fomento, y después, si queréis, os leo algún fragmento, documentos públicos publicados en la página web de estos del Gobierno Informa, donde se dice: es legal esto que están haciendo, aunque a lo mejor no nos parece ético. Y la empresa salvadora, al final, acabó contratando a Remolcanosa, que trabajaba para la administración, en teoría, para participar en el salvamento, y acabó contratando a Tecnosub, que también era una empresa que trabajaba para Fomento, con técnicos especializados en materia de salvamento. Es decir, que dos empresas que supuestamente tenían un contrato con la administración acabaron trabajando para la empresa que obtiene el salvamento por parte de los propietarios del buque y de la carga. El contrato Love 2000 es una cosa complejísima. Es convertir, un servicio público en un negocio privado. La opinión pública debe entender que, como todo esto es un negocio, un servicio público se convierte en un negocio privado. ¿Por qué? Porque la propia Dirección General contempla la disponibilidad o exclusividad de los remolcadores pintados de rojo. Y eso no es serio, Ahí quizá tengamos que partir de los antecedentes que hubo, que fueron básicamente un proceso en el que el Ministerio de Fomento, Álvarez Cascos, adopta una serie de decisiones que son políticas, que se traducen después en normas, y esas decisiones son que se está gastando demasiado en salvamento marítimo,
Entonces, en los documentos oficiales, en el Plan de Salvamento Marítimo hasta el año 2001, ¿qué se constata? Se dice, bueno, tenemos aquí una flota privada contratada para trabajar en exclusividad para la Administración y la mayor parte del año no hay catástrofes marítimas, no hay que remolcar buques, etcétera, están parados. Y eso nos sale demasiado caro, les estamos pagando por no trabajar. Entonces, la filosofía que se adopta es decir, vamos a ir hacia un proceso que podemos denominar de más privatización, en el sentido de que ya no tiene un contrato de exclusividad, solo trabaja para la Administración, sino que va a poder hacer actividad privada. Y lo único que garantiza la Administración es que en el momento que hay alguna emergencia, esos barcos de empresas privadas van a estar trabajando para la Administración. Y esa es la teoría. Lo que se vio en este caso fue que esas empresas privadas, llegado el momento, había una colisión de intereses. El señor Álvarez Cascos, el día 10 de diciembre del año 2002, ante el Congreso de los Diputados, levantó la voz. Ya saben ustedes que es un ministro que saca pecho y que es un poco faltón. Era un ministro. El señor Álvarez Cascos prometió un expediente informativo, dijo que iba a abrir un expediente informativo a la empresa propietaria de ese remolcador contratado, alquilado y pagado con los presupuestos públicos. Nunca más se ha sabido de ese expediente. El Ministerio de Fomento a veces parecía que echaba todas las culpas a Remolcanosa porque eran conscientes de que ahí había que no se podían explicar determinadas decisiones, pero está claro que Remolcanosa formaba parte de un tinglado que era un tinglado a tres bandas, es decir, que las decisiones de Remolcanosa, quien deja negociar a Remolcanosa sabiendo que tiene un contrato con la Administración es la Administración. Es decir, que si la Administración le hubiera dicho a Remolcanosa, tomas el remolque ya, esto se va a hacer de esta forma, se tiene que hacer. Lo que pasa es que lo que parece es que desde la torre de control y desde el organismo rector en la toma de decisiones hubo un poco un laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa, si llega a un acuerdo, si esto se soluciona. No hubo realmente, yo creo que o a lo mejor fue intencionado, pero no hubo decisiones firmes en los primeros momentos. La realidad es que el propietario del remolcador Ría de Vigo negoció con la empresa privada el siguiente contrato. Si todo salía bien y rescataban al Prestige, Remolcanosa recibiría entre 4 y 6 millones de euros. Y si salía mal, le permitiría recuperar todos los gastos invertidos en la operación. De forma sorprendente, solo un día después de la comparecencia de Álvarez Cascos en el Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución por la que se contrataban de nuevo con Remolcanosa los servicios del Ría de Vigo para el año 2003. Cuando el remolcador Ría de Vigo se dirige al Prestige, pues tiene idea de que es un petrolero, pero evidentemente no tiene toda la información de lo que está ocurriendo en ese petrolero. ¿Qué es lo que ocurría en la popa en la cubierta de popa del Prestige? Bueno, pues que el petróleo que se había derramado había embadurnado, por decirlo así, había cubierto, había hecho una película total de petróleo donde estaban los elementos de amarre y hacía que la cubierta fuese prácticamente imposible de trabajar sobre ella. Se creen que dar el remolque de proa, pues la gente cree que es una cosa automática, que es fácil. No, es no más de 10 hombres en una hora, en condiciones de puerto. Pero aquí no estamos hablando de condiciones de puerto, estamos hablando en condiciones de mal tiempo y 3 hombres de edad avanzada. Evidentemente, manejar esa cadena pesada que hay a proa para hacer firme el cabo de remolque del remolcador es una operación que con 3 hombres es imposible llevar a cabo. Ellos eran conscientes de que la mayor parte de la tripulación del Prestige había abandonado el barco y solamente quedaba el capitán Mangouras, con una edad de 60 y tantos años, un marcapasos, el jefe de máquinas con otros 60 y tantos años y el primer oficial. En el vídeo se ve el capitán personalmente, que no, pues
que tuvieron que ir a proa en unas condiciones con el barco escolado, una cubierta llena de chapapote, mala mar esa noche sin apenas luz, pues se desplazan a proa para hacer firme el remolque de proa. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si usted es el responsable de la operación de salvamento y usted, como empresa del remolcador y como capitán del remolcador, son responsables de esta operación, ¿cómo es que no disponen las medidas necesarias para conseguir el objetivo final, que no es otro que enganchar el barco? ¿Y eso qué requiere? Requiere que ustedes lleven una tripulación preparada expresamente para saltar al barco y contribuir a la operación de enganche, que era esencial para evitar lo que iba a venir después. Pero esto no lo hacen, y es más, ni lo intentan tan siquiera. El convenio que tienen los tripulantes de remolcanosa es que tiene que tener una tripulación de presa. Un barco que esté totalmente abandonado, que no tenga ningún tripulante, pues el remolcador tiene que tener una tripulación que con el helicóptero las meten a bordo. Y entonces, bueno, yo lo que tengo resumido aquí es eso. Las irregularidades de remolcanosa son potencia de tiro, que no tenía la potencia de arrastre que nominalmente apuntaba, es que la tripulación de presa era insuficiente, no era la que figuraba en el convenio colectivo, y en la idoneidad del tren de remolque, o sea, lo que se denomina técnicamente conjunto de cuerdas, de cadenas y de cables, porque han existido muchos, yo ahora no sabía cuantificarlos, no sé si son 12 roturas en la toma de remolque. El Ría de Vigo fue incapaz de enganchar al Prestige. Lo intentaron 12 veces a lo largo de toda la noche. Al amanecer, con el buque a unas 4 millas de la costa, 2 remolcadores de puerto más modernos y operativos que el Ría de Vigo lograron enganchar al petrolero. Una vez el Prestige sujeto, pudo acercarse el Ría de Vigo sin riesgos y dar su cable de remolque. Con las negociaciones y los problemas técnicos, se perdieron 24 horas. En la mañana del día 14 era fundamental decidir qué hacer con el barco. Y para empezar, ya empezaron mal. ¿Y cómo empezaron mal? Pues que envían a un inspector que no va a inspeccionar, que va con una orden determinada, y es la de arrancar la máquina para salir pitando de las costas gallegas, porque ya lo habían decidido ya el día anterior. Entonces, en la mañana del 14, una vez que amaneció, a primera hora de la mañana, ya no voy a decir de noche, pero con luz de día al amanecer, tenía que haber como mínimo allí a bordo 3 o 4 inspectores de distintas áreas de conocimiento, ¿no? Puede ser un ingeniero naval, un maquinista naval jefe y un capitán de la Marina Mercante, por ejemplo. O sea, el gobierno español y la Xunta de Galicia tratan de desviar la atención en el momento en que tenían que haber arriado a un grupo cualificado de expertos, tal y como está ordenado en los manuales de la OMI, y aparte que nadie olvide el ejercicio La Coruña 2001. Hicieron un ejercicio aquí que era una cosa muy parecida a la que ocurrió con el Prestige, pero digamos que era un choque, un abordaje, una colisión entre un gran petrolero y un barco mercante, con contaminación. Entonces se conformó una mesa de la seguridad marítima y se elevaron unas conclusiones, ojo, vinculantes, y con técnicos especializados del mundo marítimo internacional. Bien, si se llega a hacer lo que se hizo en ese ejercicio, hoy no tendríamos catástrofe del Prestige. Es decir, todo está programado, hay un guión perfecto para que en el momento en que el Prestige existía la duda de si rompía o no rompía, si iba a puerto o navegaba o se llevaba al lugar de refugio, tenían que entrar en el barco un ingeniero naval, un capitán y un jefe de máquinas para hacer la peritación y elevar las conclusiones. Lo que no puede hacer es ir un hombre solo y no ha hecho nada. Desde el helicóptero, con un ojo biónico, vio que había una raja debajo del agua. No es serio. O sea, él iba con esa condición, arrancar la máquina y salir pitando. Lo peor que se podía haber hecho con el barco era
ponerlo en funcionamiento de nuevo, o sea, arrancar, eso creo que es una decisión criticada a posteriori por todos, arrancar el motor principal porque sí, se aumentaron las vibraciones. El hecho de arrancar la máquina, aunque digan que tiene sus efectos, las máquinas al arrancar y al mover vibran, y eso vibra, esas vibraciones se transmiten al casco, y por lo tanto eso aumenta más los daños. Si el barco tenía máquina para alejarlo de la costa, también tenía máquina para haber entrado en Corcubión. La boca de entrada en Corcubión, pues para que todos nos entendamos, tiene como unos 7 kilómetros de ancho y que la profundidad de esa bahía es de unos 42 metros. O sea que el Prestige podía entrar no alineado, sino atravesado totalmente, no había ningún problema, había calado más que suficiente, iba a estar protegido y allí es donde había que haber conducido al barco. O sea, a una velocidad de remolque de 3 nudos, en 6 horas podía estar al abrigo. Como el buque ya también tenía máquina, si da máquina incluso puede entrar por sus propios medios solamente, entrará al abrigo de Cabo Finisterre en menos 3-4 horas podía estar, 3-4 horas podía estar allí. Claro, no a esas horas, pero si es que ellos mismos han dado el argumento al decir, es que durante esas horas era difícil, entrañaba riesgo meterlo en Corcubión. Bueno, pero no al día siguiente cuando inició la maniobra de remolcaje en dirección noroeste. En ese momento se podía haber introducido perfectamente. Pero eso es lo que os dirá Primitivo González, por ejemplo, Joan Zamora, el informe de Lausanne, los informes del Parlamento Europeo. La Comisión Parlamentaria en Francia ha llegado a esa conclusión, la Asociación Española de Marina Civil, en fin, es que yo puedo citar aquí, pero bueno, yo no soy técnico, yo me fío de lo que me informan los técnicos altamente cualificados. El equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña no es una opinión, es una opinión multidisciplinar. En la guerra del Golfo Pérsico, entre 1980 y 1988, ¿no? La guerra del Golfo es entre Irak e Irán, pues 500 petroleros fueron bombardeados, 500 petroleros, entre misiles Esofet, bombas, minas, y se perdieron como 11 millones de toneladas de peso muerto, o sea que se ha considerado pérdida total constructiva, y como 250 vidas humanas. Ninguno de esos barcos se hundió. A pesar de estar muchos de ellos con misiles Esofet y con bombas de 300 libras tiradas por aviones en cubierta, con daños muy graves, ninguno se hundió. ¿Y por qué? Pues que estaban en aguas pacíficas del Golfo Pérsico, una zona que no tiene grandes temporales. Esos petroleros dañados se les pudieron aligerar y luego pues se llevaron los que tenían que ir a desguace. Una vez refugiado, claro, entonces vamos a ver qué hacemos con él. Una vez refugiado, pues se puede intentar trasvasar la carga, poner el buque en condiciones, pero también se puede varar en una playa con fondo de arena, que era lo que decía Primitivo. Es decir, hay muchas opciones. Antes de hundirlo, cualquier otra cosa. Incluso, pues intentar traerlo a La Coruña o a Vigo, claro. Porque todos los argumentos eran, no se llevó al puerto de Vigo, porque como ya estaba perdiendo algo de fuel, pues iríamos derramando fuel por toda la costa. Bueno, pero es que lo que hay que pensarse es cuál es la solución menos lesiva para el interés general, antes de que se hunda, porque es lo que sabíamos que era en dirección de hundimiento, por cualquier cosa. Como no se evaluó, porque no se vio el barco, y como se decidió, a las 2 horas ya se decidió que había que alejarlo al Quinto Pino, y como lo decidió, pues probablemente pues haya sido una orden de cascos, evidentemente. Claro, pues eso no es prueba judicial, probablemente conociendo el organigrama del Ministerio haya sido así, te ha dado la orden, sin evaluarlo, diciendo, bueno, el barco aún aguanta, y si no aguanta lo llevamos a hundir a la fosa atlántica. Entre las informaciones que se revelaron absolutamente, digamos, desmentidas por los hechos, estaba esto, cuando decía el gobierno, hemos alejado el barco, pero previa información o estudio o asesoramiento de todos los técnicos. Luego ves o lees las actas de las reuniones del gabinete de crisis, allí no hablaba nadie, allí solamente hablaba López Sors, ningún asesor opinaba de qué debía hacerse, porque es que no había asesores en esas reuniones, simplemente hubo llamadas telefónicas muy rápidas y sin suficiente base de datos. Solamente se hicieron, repito, 2 consultas a técnicos externos. Como bien sabéis, os habrá comentado
Una para saber si podría entrar en el puerto de La Coruña, se dijeron que era una maniobra arriesgada, muy arriesgada, en el puerto de La Coruña, porque están las agujas del Urquiola a la entrada de la boca de la ría, y otra para saber si se podía hacer un trasvase de carga en alta mar. Pero a ninguno se le preguntó qué hacemos con el barco, ¿nos lo llevamos mar adentro o lo acercamos a algún sitio donde tú me digas a la costa? Los que contestaron a esas preguntas han dicho después que su consejo, si se les hubiera preguntado, era haberlo acercado a la costa y que además saben a dónde lo podrían haber acercado. O cuando decían que el barco no cabía en el puerto de Coruña, había técnicos que decían: yo no he dicho que no cupieran el barco en el puerto de Coruña, lo que digo es que debería hacerse con cuidado, quizá habría que aligerarse la carga del buque para hacerlo pasar, en fin, todo era bastante discutible, pero nadie discutió nada porque simplemente fue un tipo de decisiones casi militares. Yo esto lo he escrito en artículos periodísticos, digo, es que yo quiero conocer quiénes son esos expertos que dice el director general de la Marina Mercante que le han asesorado, expertos de la casa, porque esos expertos indudablemente son responsables, por eso no nos da los nombres, claro, porque serían responsables como partícipes o como autores también del artículo 325, porque el artículo 325 contiene lo que llamamos un concepto extensivo de autor, que convierte en autores a todos los que han efectuado alguna contribución importante al hecho. Cierto que todos ellos se han mantenido fuera de los focos. No sorprende, por ejemplo, que el subdirector general de Seguridad Marítima, es decir, el técnico concreto y específico más importante de la Administración del Estado, nadie conozca su nombre porque ni siquiera no ha dicho nada. Se esconde debajo de las piedras, evidentemente, pero tampoco ha dicho nada positivo, tampoco ha salido entre la ciudadanía y ha dicho: señores, se cometió una salvajada, no se puede volver a hacer esto, algo está fallando en la organización de la Administración, que en definitiva es quien gestiona España S.A., o quien gestiona los intereses de los ciudadanos, ¿no? Una vez ya hecho el remolque, han decidido que hay que alejar el buque, es que eligen el peor rumbo posible. El peor rumbo posible, el rumbo noroeste, el rumbo 320 o 330, rumbo noroeste, va de proa a una borrasca que viene de Canadá. Si se nos dice, bueno, es que se aleja, el buque tiene una resistencia estructural suficiente para aguantar en mar abierto durante una serie de días, se nos aleja en dirección sur o dirección suroeste para irse a aguas tranquilas, pues bueno, eso puede tener alguna explicación, pero alejar el buque en dirección directo al temporal... Es el viaje a ninguna parte, es el viaje a que la mar destroce al barco. Y no destroza la mar esas olitas que van pegando contra el costado del barco, sino que el barco es como una gran viga, que lo que se somete es a unas flexiones constantes y está calculado el número de veces que flexionó durante esos días, ¿no? Y bueno, pues el barco lógicamente va sufriendo un efecto de cizalla, de fatiga, y ya tiene una grieta en su parte central y esa grieta termina alcanzando a todo el anillo del barco y por lo tanto lo parte en dos, es lo que finalmente ocurre. O sea que ahí no había ningún tipo de alternativa. Alejar el barco era llevarlo justamente a lo que ocurrió. Porque el problema es que aquí esta es la mayor manipulación que se ha efectuado de la opinión pública. El problema es que el alejamiento puede ser una solución con un barco en determinadas condiciones y con una evaluación previa, pero el problema es que se ha alejado con rumbo a hundimiento. Las declaraciones que he oído de expertos de Fomento hasta el último momento han sido que se hizo bien y que en cualquier caso en el futuro se volverá a hacer lo mismo. No solo no se puede decir que se volverá a hacer lo mismo, sino que es que yo tampoco puedo decir qué hay que hacer en un caso futuro. Es decir, lo que sí es verdad es que el fuel es menos denso que el agua y por tanto flota. Y por tanto los vientos y las corrientes superficiales lo desplazan. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier catástrofe, lo primero que hay que conocer son cuáles son los vientos y las corrientes superficiales. Y eso cambia dependiendo de la zona de la costa donde nos encontremos, dependiendo de la época del año, y por tanto ni el gobierno puede decir yo haré siempre esto, ni lo que nosotros estamos diciendo es que llevar el barco mar adentro sea equivocado siempre. En algunas circunstancias puede ser correcto. Crudo ligero se aleja a 200 millas y con mala mar y sobre todo si hay calor, pues se puede evaporar y la cantidad de producto que llega a la costa va a ser poca. Pero el fuel es que no se evapora. En un mes es que se evapora una cantidad pequeñísima, pues a lo mejor 1%, 2%. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, pues porque yo entiendo que el delito de daños a espacios naturales protegidos
que es el que se ha producido cuando ya el vertido era un hecho y fundamentalmente cuando se ha partido el barco en dos, es imputable exclusivamente a la decisión de alejar el buque de la costa. O sea, ese delito más grave de daños a espacios naturales protegidos, del artículo 330 del Código Penal Español, es exclusivamente imputable a las autoridades de Fomento que asumieron el control de la fuente de peligro, que es el buque en esas circunstancias, y asumieron consecuentemente la decisión de alejar el buque de la costa. Un director general de Marina Mercante que no tiene la competencia técnica necesaria para tratar de una emergencia marítima, que además es una persona que tiene más prejuicios que juicio. Decide que ojos que no ven, cargo que no peligra, y decide que hay que sacar el barco. No quiere problemas. Y lo decide tal cual, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, a pesar que es del Opus. Llama al subsecretario del Ministerio y le dice: hay este problema, vamos a sacar el barco. El subsecretario es un abogado del Estado que de barcos no sabe nada, pero es un hombre más razonable y le dice: oye, ¿estás seguro que hay que sacar el barco? Ya digo, alguien que no sabe nada de barcos. Y el director general de Marina Mercante, prejuicioso como es una historia real, aunque la cuento con cierto ánimo literario, le dice: sí, estoy seguro. El subsecretario, que es abogado del Estado y que es una persona, le vuelve a preguntar: ¿de verdad estás seguro? Y el prejuicioso le contesta: completamente. Bueno, el abogado del Estado, subsecretario del Ministerio de Fomento, acaba concluyendo diciendo: bueno, si el técnico más importante que tenemos en la administración del Estado cree que hay que alejar el barco, hágase. El subsecretario, y llama al ministro, que no estaba cazando, que estaba con la novia. Con la novia. Bien, tiene todo el derecho del mundo, pero que no estaba cazando. El ministro, que estaba empezando una historia amorosa, le cuenta al subsecretario: he hablado, me han dicho, el director general me ha dicho que hay que sacarlo. Y Álvarez Casco, que tal vez no estaba en un momento como para coger el teléfono y hablar con tranquilidad, dice: no me molestes más, manda el barco a tomar por culo. Efectivamente, mándalo. Son palabras literales, una historia que habrán oído ustedes alguna vez. Bueno, cuando al día siguiente, esto es el día 13, la tarde del día 13, cuando el barco tiene la primera avería, cuando al día siguiente los equipos de técnicos de la administración y algunos de empresas privadas ligadas más o menos al mundo, relacionadas con el mundo marítimo, le comentan, incluido el capitán marítimo de La Coruña, incluido ese inspector de seguridad marítima que enviaron al barco el día 14, le comentan al director general: bueno, habrá que meter el barco, ¿no? Esto es un accidente de libro, ¿qué vamos a hacer, no? El director general, para acallar las voces de sus inmediatos colaboradores, sus directores generales, directores de empresas, les dice: no hay que hablar más del tema, el tema está zanjado porque ya he hablado con los de arriba, con los del ministerio. Con lo cual, bueno, pues los técnicos con cargo administrativo importante y alto nivel, bueno, pues ¿qué les está diciendo el director general? La decisión no es mía, es de más arriba. Bueno, pues obediencia debida, sabéis que la administración funciona jerárquicamente y todo el mundo calla. De ahí que yo haya llegado a sostener en algún artículo, y naturalmente esto es una materia de prueba, que en la decisión última de alejar el barco de la costa, la conducta por parte del gobierno no es solamente imprudente, sino que es dolosa, o sea que es intencional. ¿Por qué? Porque es una solución absolutamente descabellada. Yo de lo que me quejo es que esas personas no hayan tenido el valor de salir ante la opinión pública, dimitir y decir qué demonios ha pasado. No me vale la obediencia debida, no me sirve como argumento. La infracción del deber de cuidado de las autoridades españolas existe por partida doble, porque una vez que se decide alejar el buque hay que vigilar el rumbo.
en la dirección a priori menos arriesgada. Lo que no se puede hacer es, llegado a determinado momento, al parecer, pues porque hay una intervención firme de las autoridades marítimas francesas, es darle la vuelta al barco. Si iba hacia el norte, era Francia la que protestaba, no quería que el barco fuera hacia el norte, hacia sus costas. Si iban hacia el sur, era Portugal la que ponía el veto, la que lanzaba un stop, diciendo no entréis con ese barco en mis aguas jurisdiccionales. Y entonces el Prestige iba simplemente buscando un hueco posible entre los vetos de los países concernidos. ¿Cómo permitieron que en un determinado momento, 12 horas después de decirle al capitán del Prestige que pusiera un rumbo noroeste, como 12 horas después permiten que el barco vire hacia el sur y se pasee en un rumbo extrañísimo por delante de toda la fachada atlántica de Galicia, ahora ya con los tanques de carga rotos, por tanto, vertiendo fuel en cantidades importantes durante varios días. ¿Qué pasa con los técnicos de la administración que cobran su sueldo de los presupuestos públicos y que no levantan la voz? ¿Qué pasa? Eso es lo que tendríamos que investigar. Bueno, yo realmente estoy sorprendido por lo que está ocurriendo. Es decir, después de la experiencia del Prestige, que lo que se pone en evidencia no es que un director general pues sea un incompetente en esa materia, sino que lo que queda en evidencia es todo el sistema marítimo español. Es decir, lo que queda al descubierto es la incapacidad de ese aparato que se ha creado para hacer frente a situaciones como la del Prestige. Tengo dudas de que el actual gobierno realmente quiera acometer con voluntad política la investigación del Prestige y las reformas necesarias que de esa investigación han de derivarse. Los que pretenden pasar página, esos que mencionan el Estado, las razones de Estado para no afrontar los problemas o para que los ciudadanos no puedan saber lo que ha pasado, nos están tomando el pelo literalmente. La única razón de Estado es la razón de los ciudadanos. Y la razón de los ciudadanos es saber qué ha pasado y procurar exigir a las personas que gobiernan y administran el país que en la medida de lo posible nos organicemos para que no vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a pasar algo semejante.